yo tuve una administradora y siempre me recomendó: hay que hacer una proyección, hay que hacerlo de acá, hay que hacerlo de acá. Yo operaba, sabía que ganaba, pero yo no sabía cuánto ganaba. Y esas cosas tú no las ves antes. Tú simplemente coges tu plata y te dedicas a gastarla, no Claro. a invertir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Pro, un podcast hecho por emprendedores. El día de hoy tenemos al doctor Einstein Jiménez. Doc, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí para dar a conocer un poquito más del trabajo y el contexto de lo que hacemos. Gracias, Doc. Miren, algo interesante es que el dicho dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y usted sí. Te cuento que eso fue algo que me costó bastante hacer entender a la gente. Bueno, yo jalaba bastante para, dicen, el pueblo jala, Ajá. la sangre chola te lleva para ahí. Entonces yo quería estar en Buena Fe, no me gustaba la vida en Guayaquil y yo siempre quise estar en Buena Fe. Y todo el mundo me decía: no, Buena Fe no es una plaza para un cirujano plástico. Y yo, yéndome en contra de todo pronóstico, pues puse ahí mi clínica, he crecido gracias a la aceptación que he tenido y a los resultados que ustedes ven de mis pacientes, pues, y he tenido Buenos bastante, resultados, claro que sí. bastante acogida. Pero bueno, vamos a retroceder un poquito. ¿Y de dónde nace esa idea de ser médico y luego ser especialista en cirugía plástica? Te cuento que lo de cirugía plástica se fue dando, no fue algo que tenía yo en mente y en mis planes. Mi papá es cirujano general. Nosotros desde que estábamos en colegio, pues siempre nos perfilamos hacia la medicina y en este caso hacia la cirugía. Me encanta lo que es cirugía general, cirugía de emergencia, cirugía de trauma. Me fascina saber que voy a abrir a un paciente y no saber qué es lo que voy a encontrar. O sea, esa adrenalina es buena. De hecho, seguí mi formación como cirujano general al inicio en el Hospital Guayaquil y cuando vino este asunto del CONESUB y que después se hizo CENESIP, nosotros hacíamos antes especialidad de hecho y ya con la regularización que hizo CONESUB, después CENESIP, me vi obligado en hacer una especialidad de derecho. Yo hice cirugía general, que era cirugía de hecho, 4 años en el Hospital Guayaquil, y después para regularizar ese título quise concursar en una universidad para que me avalen mi título, pero nunca apunté hacia cirugía plástica. Yo quería ser cirujano general, porque no sabía que me gustaba la cirugía plástica. Y justo ese año que yo decido participar, abren un poco de especialidades quirúrgicas, menos cirugía general. Entonces tenía como opción traumatología, cirugía plástica, proctología, urología, otorrino, oftalmo. Esas 6 eran pegadas a lo quirúrgico, que era lo que yo quería, pero nunca me vi, ñaño, haciendo proctología, pues, revisando uno. No. Urología menos, no estar cogiendo algo ajeno. Ajá. Entonces, no, no, no. Yo dije, lo más parecido a lo que me gustaba era cirugía plástica y me metí por ese lado. Ahora, ¿usted hace cuántos años se graduó como médico? Como médico fue en el 2007, me parece. 2007 médico general. Ajá. Después de eso, ¿qué En tiempo? el 2011 comencé a hacer 4 años de cirugía general, Ok, que pero seguía ese, siendo médico general. claro, ya tú te graduaste como médico general y ese título te lo llevas a la muerte, o sea, no es que dejas de ¿Y o después de sea, cuántos años en volvió el a especializarse? 2011 me hice la residencia de cirugía general en el Hospital Guayaquil y duró 4 años, más o menos hasta el 2015. De ahí quedé como cirujano general, que fui a trabajar a San Lorenzo, fui a trabajar en muchos lugares como cirujano general. Y de ahí en el 2017 me parece que fue, o 2019, no recuerdo, el tiempo de pandemia. Yo en pandemia estaba en segundo año de del posgrado de cirugía plástica, ya, más o menos por eso me acuerdo. Entonces, de ahí para allá, lo que me graduó, salgo ya de cirujano plástico, ya prácticamente me radiqué en buena fe. Bueno, ese lapso, acostumbrarse después de 10 años u 8 años aprox a volver a no quedarse solo como médico general, sino, bueno, especialista, y el estar recibiendo una especialidad que no estaba en sus planes, es un poco
de admirar, o sea, adaptarse, Te cuento que es duro que tú ya perdiste la continuidad del estudio, correcto. ¿no? Donde el estudiante de medicina es maltratado prácticamente por Claro, la situación, ¿no? Tú tienes un horario en la mañana, en la tarde, en la noche, tienes que irte de un punto a otro, a veces no te da el tiempo de comer, entonces claro. estás acostumbrado a ese maltrato. De ahí pasas al internado, me acuerdo que me decían en el hospital del niño, Ujú. que es muy buen hospital, el Roberto Gilbert, y nosotros como internos éramos los internos traidores, porque era tráeme tal cosa, tráemelo de aquí, tráemelo de acá, nunca hacíamos nada, pero hacíamos todo, o sea, los favores de todo, ¿no? Recábame esto, recábamelo de acá, y es muy duro. Pero estás acostumbrado a ser callapiado, le decíamos nosotros, no, tú eres callapiado porque eres el último eslabón en la cadena, ¿ya? Pero ya cuando tú sales, empiezas a trabajar, ya tienes Claro. tus ingresos y todo lo demás, y te toca después de 10 años otra vez volver a ser el callapa, ¿no? Otra vez volver a ser la persona que tengan que molestar. Incluso ya tú con mayor edad, a veces tienes en rango, tienes personas muy jóvenes por encima tuyo, por antigüedad en el puesto donde están. Y te toca Echar obedecer, cabeza. claro, echar cabeza y obedecer porque ese es tu rango, Claro. ¿ya? Es duro, es duro. Ahora, en esta historia, como especialista, ¿cuál ha sido su cirugía más costosa o que usted más recuerde? Chica, qué gran aprendizaje de aquella. Bueno, yo creo que una de las primeras cirugías que yo empecé a hacer y me dio una lección de vida fue una abdominoplastía que hice cuando todavía estaba haciendo el posgrado de cirugía plástica, ¿no? Y yo creo que le falté el respeto a la cirugía porque yo hacía cirugía general, no hacía traumas. Yo venía y operaba pacientes baleados, pacientes apuñaleados, todo trauma de abdomen. Y yo decía, bueno, yo esos pacientes los saco prácticamente de la muerte para acá y los pongo bien, ¿no? Me dedico a operar tripitas y todo eso. Eso es más complejo. Llego a operar acá grasita, operar piel, ha de ser algo suave, ¿no? Y le falté el respeto, combiné dos cirugías que no debería haber combinado y se me complicó una paciente con una necrosis séptica de una úlcera en la pared abdominal, que fue uno de los primeros aprendizajes que tuve. Y dije, bueno, nunca más vuelvo a combinar cirugías porque la grasa es un caldo de cultivo para las bacterias. Y yo combiné un útero y eso no se podía hacer, y menos en la etapa de formación. Entonces sí me dio un aprendizaje muy bueno. La paciente, actualmente mi paciente, ya después de haber hecho reconstrucción de ese abdomen, se injertó algo que no quedó estético, actualmente ha regresado a mí para poder mejorar su condición física en cuestión de la parte estética y está muy contenta y regresó a mí después de que 5 o 6 años por ahí, ya donde estaba de pronto buscando quién le solucione esto y volvió otra vez a confiar porque ha visto mis trabajos, porque entiende la referencia y ahorita está feliz de todos los cambios que hemos logrado hacer. No hay mal que por bien no venga. Entonces imagínate, yo le pedía a mi Dios, yo decía, ojalá que la señora fulana, no puedo decir el nombre por su integridad, encuentre una persona que pueda resolverle su problema porque quedó de pronto un poco mal por esta cuestión que no se veía bien. Y yo le decía a Dios, bueno, si puedes, pónmela en mi camino, que yo sé que me siento en toda la capacidad de poder mejorarle muchísimo su calidad. Y quedó acá. Lección Y sí, aprendida. muy bien. Doc, bueno, ya conocimos rápido su historia. Me gustaría que entrar en un tema más de emprendedor, ¿no? Me gustaría hacerle la pregunta, porque una cosa es ser especialista, cirujano plástico, profesional. ¿Cómo logró conectar con montar su propio negocio, su propia clínica? ¿Cómo logró convertirse en un empresario? Te cuento que es bastante duro el aprendizaje con nosotros. Aprendemos a punta de totazo. No, De sí, golpe, de de golpe. golpe, cáete, levántate, porque nosotros en la formación académica no tenemos algo que nos diga así se tienen que hacer las Claro, cosas en la parte reclutar empresarial. personal, Claro, no temas de puedes. finanzas. Entonces, yo al inicio comencé siendo empleado, Ujú, ¿no? Y tú como empleado vas, haces tu trabajo, recibes tu sueldo y se acabó. ujú. No, tú no sabes que tienes que pagar personal, luz, agua, teléfonos y todos los servicios de la clínica. Es más,
el espacio, tu personal y que tienes un SRI que te está controlando. O sea, no sabes nada de esas cosas, ¿ya? Claro. Y aprenderlo ya cuesta trabajo porque no es una formación que tú tienes desde el colegio o en la universidad, es algo, son materias que ni siquiera ves, ¿me entiendes? Y, y bueno, de errores, como te decía, Ujú. de tomar malas decisiones, de pronto te das cuenta que así no son las cosas y vas encaminándote hacia lo que te funciona. No, ¿cuáles son esos errores que usted dice? A ver, porque aquí nos van a ver emprendedores y usted dice, ¿saben qué, chicos? Yo cometí este error al comenzar y quiero que Ya, no lo vuelvan a hacer. primero que desconecten la parte operativa que nosotros Ok, tenemos cuando uno es empleado, cuando uno es trabajador. Por ejemplo, en mi caso, yo iba y trabajaba en una clínica o en un hospital y a mí me cancelaban y todo, ya yo tenía mi formación de operativo, o sea, yo era empleado. Cuando fui a ser jefe y todavía yo estaba sintiéndome como el empleado, no como el empleador, hay muchos cambios que tú tienes que eh, aceptar en esa toma de decisiones, ¿no? Ya no estás viendo tanto la parte personal, sino la parte empresarial, el conjunto, el todo. Entonces es bastante duro. Yo tuve una administradora que era mi secretaria en ese tiempo cuando empecé a crecer y siempre me recomendó: "Hay que hacer una proyección, hay que hacerlo de acá, hay que hacerlo de acá". Y yo: "No, eso después". No sabía, yo operaba, sabía que ganaba, pero yo no sabía cuánto ganaba, ¿ya? Entonces, cuando no hay un orden en eso de que tú te cuesta esta cirugía, te cuesta tanto con centavos, porque estás contemplando hasta la luz que estás claro. gastando, entonces tú tienes un costo real y sabes tu ganancia real, ¿ya? Y te puedes manejar: "Ah, mira, yo hace 3 meses y hice esta cantidad de pacientes, entonces me puedo proyectar con un gasto para poder invertir Correcto, en el negocio". Y esas cosas tú no las ves antes, tú simplemente coges tu plata y te dedicas a gastarla, no claro. a invertirla. Entonces son esos aprendizajes, te digo, que cuestan. Yo quizá de haber tenido papá o mamá que me digan esto se hace así, o yo qué sé, una formación académica que me diga esto se hace así, quizá ahorita tuviera 2 veces mejor de lo que estoy ahora. ¿Sí? O sea, te retrasa el crecimiento realmente una mala administración. Bueno, es una lección muy buena porque realmente eso pasa con los negocios, porque tienen sus momentos. Todo negocio tiene sus temporadas altas, sus temporadas bajas, Ujú. y cuando existen las temporadas altas, uno piensa que siempre va a estar en esa temporada y comienza el despilfarro, incluso malas decisiones, se enfocan también en invertir en otros negocios, en la cual uno fracasa por el desconocimiento y después regresa al negocio que le está dando de comer y dice, perdóname negocio, pero eh, ya no vuelvo a poner mis ojos en otras inversiones. ¿Le ha pasado a usted eso o no? Claro que sí, bastante. Yo soy bastante, me gusta incursionar en otras áreas, en otros Sí. campos. Mm, Pero ya le picó ese bicho de ser emprendedor y de ser empresario Te y cuento usted que siempre. siempre lo tuve, solo que puse 1000 negocios y ninguno funcionó. Ok. ¿Ya? Y el que funcionó hasta el sol de hoy Es le da Corpus, el claro, corpus, es claro. Corpus. Igual me permito invertir en otras. Tengo una finquita donde tienen un poquito de cacao y uno saca, uno dice: "Ah, el cacao está muy cerca de la parte rural y me roban mucho". Entonces, pues ella dice: "Ah, no, entonces dejemos eso, mejor vendamos y tal". Y me metí a invertir en tabaco. En el primer año de tabaco fue pésimo, casi fue la quiebra de la empresa de la tabacalera y después empezamos a sacarla adelante. Antes de eso, antes de todo, incluso tuve alquilé unas tierras para poder poner jengibre y eso fue una pérdida como de $90,000 que en ese tiempo fue fatal. ¿Qué nivel? Sí, Qué fue gran brutal. lección. Entonces sí me gusta y por lo general las incursiones que hago en otros campos siempre es en la parte de la agricultura. Ya, he tenido 7, 8 proyectos de agricultura y he tenido un par de proyectos de venta, por ejemplo, de importar y vender, de poner un parque de diversiones una vez y así. Entonces te vas dando cuenta de qué te funciona y qué no. Un parque de diversiones a mí me fue súper bien los 3 primeros meses y después ya los niños y la gente que venía y frecuentaba esos lugares decía: "Pero la misma vaina". Claro. Entonces yo tenía que renovar. Pero ahora la inversión está toda o al 100% en su negocio, porque Claro, incluso ahorita está sí. creciendo Sí, de manera ahorita sí. exponencial. Ahorita yo comencé como Corpus Aesthetic, que era la parte de una consultoría, con consultorio y atención de la parte
plástica y estética, ¿no? Lo que va a mi especialidad. Y actualmente estoy haciendo un hospital básico, ¿no? Estamos ampliando la cartera de servicio, vamos a hacer cirugías bariátricas, estamos haciendo hospitalización para paciente enfermo normal, o sea, de cualquier tipo de enfermedad. Estamos haciendo emergencia 24/7, o sea, vamos a poner un hospital básico pegado al área donde nosotros tenemos Corpus Esthetic, que es la parte estética. Incluso hotel para las personas que Eso es parte de Corpus. Nosotros tenemos casa de reposo exacto. actualmente para los pacientes que vienen de afuera y se quieren quedar un tiempo acá. Entonces podemos darle el hospedaje, facilitar ese servicio integral. Nosotros tenemos en el mismo edificio, tenemos un spa donde hacemos un servicio integral. Operamos y damos el servicio del postoperatorio ahí mismo. Entonces sí podemos dar una mejor calidad de atención en cuanto a todo lo que ya disponemos como cuerpos estéticos. Hay una frase que usted la menciona mucho y es la que usted no solamente opera cuerpos, sino opera mentes. Así, ¿Por qué? te cuento que en la parte estética, no, al inicio, tú ves un paciente que llega a tu consulta con un poquito de reprimida, como retraidita, como cohibida, no segura de sí, y haces la consulta, propones la cirugía, haces la cirugía, vienes a los controles, bueno, al inicio pues adoloridas, después arrepentidas, después otra vez congraciadas con lo que tienen. Al mes, 2 meses que ya vienen con los resultados como son, viene una persona que entra al consultorio de forma diferente. O sea, tú la ves con un brillo espectacular y muy empoderada de sí mismo, ya muy segura de hasta la forma de Claro. caminar y presentarse y doctor, me siento súper Su bien, autoestima, ya el empoderada. autoestima sube brutalmente, ¿ya? Ok. Sube brutalmente la autoestima y se sienten muy bien. Entonces siempre digo, bueno, no es que las personas se hacen adictas a la cirugía, sino es que siempre quieren verse mejor. Viene la persona primero, consulta y dice, este cuerpo, esta barriga, no la quiero, doctor, y tal. Yo, pero mire las chichis, algo en los senos y tal. Y no, doctor, solamente la barriguita. Ya, perfecto. Operamos el cuerpo y después vienen con las chichis caídas y me dicen: "Oh, era haberle hecho caso, yo tenía que hacerme de una vez todo, y opéreme ahorita", ¿ya? Entonces empiezan a cambiarse las chichis. Lo que pasa es que tu cuerpo, ¿no? Al inicio te ves al espejo y dices: "Bueno, es esto lo que me molesta", pero tu atención se basa solo en eso. Después que lo tienes bien, entonces ya tú mismo buscas el desperfecto, puchica, ahora estas chichis no van con este cuerpo. Claro, claro. No es como que te pongas un traje de gala con unos zapatos de lona, o sea, ya empiezas a verte mejor y querer verte mejor, ¿ya? Es importante el tema del asesoramiento, porque también usted en la consulta asesora, o sea, educa. También viene este tema de conciencia, ¿no? Porque me imagino que hay personas que le decir, doctor, yo quiero que me opere y me haga unas tremendas boobies y que usted dice, oye, no, no puedo hacerte tanto porque tu cuerpo no te da. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuán importante es usted ser sincero, honesto y directo? Bueno, eso es muy importante que entiendan la audiencia y todos los pacientes que cuando acudan a una consulta, ¿no? El médico que te está atendiendo tiene que ser el que te va a operar, Okey. ¿no? Para que no te ofrezca de pronto algo que es imposible, ¿ya? Entonces, el que te va a operar tiene la responsabilidad de decir, va, sabes que esto está aquí, hasta este límite puedo llegar, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles ¿Cuáles son son los esos usos? cuáles son esos estándares que ustedes tienen como para decir, bueno, esta por proporción tiene que dar con esta proporción de cadera o cómo es Hay, el hay tema? medidas, hay medidas estándares que vienen con cada cuerpo. Okey. Por ejemplo, si hablamos de nariz, el ancho de tus ojos debe ser el ancho de la nariz, el ángulo del tabique, del subtabique, debería ser recto si es masculino, ligeramente repingado si es femenino, 2 milímetros proyectada la punta por encima del dorso. O sea, tratamos de seguir esos patrones. Si de hecho no se hacen las cirugías a catálogo, o sea, no, yo quiero la nariz de Brad Pitt. No, no es así. Es que tu rostro va con cierta medida, que es la que se ajusta Para más a tu lograr cara. esa Eh, exacto, simetría sí, natural. exacto, para buscar la naturalidad. Ojo que en cirugía plástica lo más natural es lo Sí. más bonito. Mientras tú veas a una persona que te cueste trabajo diferenciar, ¿será que se operó? ¿Será que está haciendo Ujú. ejercicio? ¿Será que? Y se ve muy, muy elegante, muy bonita, ¿ya?
sin caer en las extravagancias, porque a veces las extravagancias se ven vulgares, ¿no? Y depende, y hay incluso hasta edad para poder saber si es que tú estás dentro o acorde de, ¿no? Una persona de unos 40 y tantos, 50 años, no vas a ofrecerle, dejarle una cinturita y unas nalgotas, porque ya no está en edad, ya una Mm. señora que tiene que verse elegante y que tiene que verse bien, ¿no? Y tienes que pegarte mucho a la parte natural, Por eso es importante las consultas, ¿no? la Y consulta. tampoco hay, vamos, más luego vamos a hablar sobre las red flags, que ya menciono algunas, pero yo he visto, ¿no? En Quinsaloma tuve la oportunidad de estar un año y ahí la gente hablaba, como es un pueblo pequeño, ¿no? La gente decía, pues, oye, mira, esta niña se operó y esta niña era feíta, no tenía gracia y después quedó hermosa, es que se ve natural, no sé, o sea, ni parece, pero un cambio brutal, ¿no? Y en eso que yo lo visitaba allá en Buena Fe, la vi a ella. Entonces ya cuando regresé aquí en Saloma, le digo, ya sé quién la operó, porque todo el mundo decía, ¿cuál es ese cirujano plástico que la opera, no? Y ahí la encontré. Entonces, ahí digo, ya sé, es el doctor Einstein. También hace poco, la semana pasada, estuvimos en Locos de Azar comiendo las hamburguesas, ¿no? Y había una amiga que también, la esposa del notario, Elvis, ¿no? Me dice, oye, me voy a operar, me voy a operar. Dice, ¿y dónde se va a operar? Aquí en Buena Fe, donde el doctor Einstein. Una mujer que ya se había operado, ya tengo pagado todo, ya estoy esperando nomás el día y ya y la fecha y me opero. Entonces, eso, ganarse esa reputación, ganarse ese prestigio, eh, cuesta, ¿no? No es de la noche a la mañana. Y a veces sentar tu marca en un lugar, ¿no? Tiene un Proceso. paso a paso y un proceso. Te digo que es importante tener el lugar, ¿no? No estar itinerante como hacemos algunos cirujanos plásticos, van a operar aquí, operan allá y tal. Ya te sientas y sabes que es ahí, entonces la gente hoy te busca ahí. Yo no soy muy famoso en redes sociales porque no subía mucho contenido, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de el medio donde nosotros estábamos estaba bastante, digo, porque ha mejorado muchísimo Claro. la cuestión de la delincuencia. Entonces nosotros manejábamos perfil bajo y siempre la mejor propaganda, El boca a boca. pienso yo, es el boca a boca, ¿no? Sí, No sin se duda alguna. presta para esta publicidad engañosa que a veces puedes encontrar mucho en redes sociales. Pero también la gente es curiosa. Si le gusta ver un Claro, antes y después, si le gusta ver a quién le operó el doctor, o si le gusta ver qué está haciendo el doctor con un live, que cómo va eso, te ¿no? cuento que el morbo Exacto, de le verlo gusta. sí le encanta. Le gusta. Nosotros tuvimos ahora último un live en una cirugía, por lo general opero en la noche, entonces conectados, 4.000, 5.000, llegué a 20 y pico de miles Guau, de conectados en el le mismo gusta a la tiempo. gente. Sí, bastante. Es que todos somos curiosos y más aún si un cirujano plástico está en su momento de operación. Ahora, ¿cuáles son esas banderas rojas que la gente debería conocer para saber elegir un buen cirujano plástico? Es fácil, ¿Ok? es fácil. No caigan en la tentación de Precio. precio imposible. Y por lo general las empresas vendedoras de cirugía, ojo, hablo Diferencia. empresas vendedoras de cirugía porque no te está viendo un No cirujano. sé, intermediarios. No te está viendo una persona que a lo mejor ni siquiera es médico, Wow. ¿no? Y va y te da un diagnóstico de no sé qué y te ofrece algo que a lo mejor para ellos es posible, pero para el cirujano es imposible, ¿no? Y con tal de venderte, hace, hace uso de promesas falsas, en primer lugar. Ahora, entendiendo que una empresa que te vende cirugía tiene que ganar como empresa. Te va a cobrar un poco más barato porque le interesa venderte, no lo mismo que te cobra un cirujano plástico, y esa persona que va a ganar de ese presupuesto tiene que buscar a alguien que te opere. Ese alguien que te opere a veces ni siquiera es profesional. Entonces, partiendo desde ahí, tú tienes que empezar a buscar quién me va a operar, dame el nombre, buscarlo en el Cenesigue. Es muy fácil ahorita encontrar a tu médico si es que está debidamente registrado. No, complicaciones hay un montón. Y además, las personas que te ofrecen esto, a lo que tú vas a reclamarle, me dicen, pero si yo no lo operé, vaya, reclámele al que lo operó. Pero yo pagué aquí la cirugía, sí, pero yo no lo operé, vaya, reclámele allá. Entonces hemos tenido
en la clínica de nosotros casos que han sido operados en otro lado que ni siquiera conocieron a su profesión. ¿Cuáles son las nuevas tendencias ahora en el tema de operación? Porque he visto tema de cirugía, porque he visto que ahora dejaron de, en el tema de la una rino, ejemplo, ya no se usa martillo, ya se usa láser. Siempre vamos a estar renovando para tratar de hacer, la la Trauma. menor cantidad de trauma posible y que tu recuperación sea pronta. Por Exacto. ejemplo, te hablo de cirugía general, antes eran abiertas, ahorita ya toda la tendencia es laparoscópica. Mientras hagas una cirugía mínima invasiva, va a ser mejor tu recuperación. Wow. En nariz, nosotros antes con martillo y escoplo, ¿no? Dábamos y como Y carpintero. quedaba hecho pedazos Sí, claro, sangrabas más, el trauma era más, morados por todos la lados. recuperación también. Ahorita, claro, ahorita hay la ultrasónica que tú vas desgastando el hueso con Láser. una pieza de mano que te hace como láser, ¿no? Te desgasta el hueso en la parte superior y ya no tienes que estar martillando. Cuesta un poquito más Claro. y tú a la final ofertas lo que tienes, ¿no? Dice, bueno, yo tengo la ultrasónica, también se puede en cuanto a la constante preparación y aprendizaje, pues cambian las técnicas. Antes se hacía una rino cerrada, ahora la tendencia es hacer rinos abiertas o estructurales que quedan muy bonitas, sin margen de error y que ya no se te cae la punta, que 3 meses después. Entonces uno va perfeccionándose en base La al tecnología, aprendizaje el continuo avance que hay, tecnológico. claro. Entonces, la tecnología nos ayuda bastantísimo a minimizar el impacto que nosotros podemos hacer a nivel traumático y las técnicas que se van modificando porque de pronto a un cirujano le pasaba mucho cierta cosa y empezó a corregirlo y empezamos a ir a los congresos, salimos del país, vamos viendo qué le funciona a uno, qué no le funciona al otro y vamos perfeccionando las técnicas. Y eso también es bueno porque cada vez y cuando vamos haciendo un poco más, un poco más, un poco más y queda todo mejor. Y eso es chévere porque algo interesante también es que usted siempre está en constante aprendizaje, en Claro. capacitaciones, no Formación solo aquí. continua. Y Simplemente por lo general es en otro país siempre. Nosotros tenemos, yo en el teléfono tengo un grupo se llama LATAM, de cirugía plástica, donde nosotros los cirujanos plásticos a nivel de Latinoamérica hemos formado un grupo que tengo como 900 y pico de cirujanos plásticos que son de todos los países de Latinoamérica. La mayor cantidad de especialistas que se dedican mucho más a la investigación y a perfeccionar técnicas están en México. En México, o sea, constantemente estamos que nos retroalimentamos con algo que le pasó a uno y cómo lo corrigió para estar viendo. Hay unos reportes espectaculares, estudios que salen a cada rato y nos estamos constantemente actualizando por ese medio. ¿por qué una cirugía no debe ser un punto determinante el precio? Eso es importante, porque si tú buscas precio, estás buscando abaratar costos, Okey, ¿cierto? Y el cirujano que te va a operar, ¿no? Tiene que manejarse, por ejemplo, en mi caso, un hilo que se llama monocril, tú lo haces así, un 3-0, lo haces así, te cortas los dedos, okey. ¿ya? Pero no se rompe. Pero un ácido poliglicólico, que puedes usarlo también ahí, lo haces así, se parte el hilo. Entonces, de ahí ves Precio también, claro, relación precio. el que te corta los dedos cuesta $18 un solo hilo Wow. y el otro te cuesta $2.80. Entonces, tú tienes la relación, o sea, yo gasto 20 monocriles en una abdominoplastía y voy a gastar 20 del otro hilo más barato, es una diferencia abismal, son casi $600 de diferencia. Ya, entonces, sí, sí, si tú me pides precio, me obligas a ponerte algo de baja calidad, ¿ya? Y es tu vida, Y es tu vida y es mi tranquilidad no tiene precio. Por eso le digo, ¿sabes qué? Si hay cirujanos para todos los todo gustos, o sea, bolsillo. para todo bolsillo, el que le cobra barato, vaya donde le cobra barato. Porque yo sé que si de pronto te digo en el postoperatorio, vaya, camine, póngase erguida, no pasa nada. Y el otro cirujano le dice, no, tienes que caminar así agachadita porque tiene miedo que a lo mejor se le rompan los puntos. Por mi lado, se le romperá de pronto el tejido, pero los puntos no se van a abrir. ¿Ya? Sí me explico. Esa es la Porque yo te digo, tranquilidad, ¿no? claro, párate, camina normal, tienes que caminar. Ujú. Y ya esa tranquilidad mía, que si pasa algo, yo sé que no es porque yo obvié de pronto o puse algo económico para. Sí, sí me explico. O Sí, sea, sí. en ese aspecto, calidad baja, perdón, precio baja bastante calidad, ¿ya? Okey. Sí, me parece interesante porque al final hay mucha gente
que dice espera las promociones de Black Friday para hacerse operar o está atento que el doctor haga cualquier promoción y a veces, bueno, no a veces, muchas veces la gente entra a esos lugares que ni permiso tienen, lugares clandestinos y después sí tienen que pagarla. Tomando en cuenta lo que preguntabas ahora acerca de las empresas, yo te digo que, vamos, una abdomino normal, Ok, ponle $3.500 de pronto en Corpus, un abdomino en estas empresas vendedoras 2.500, tú dices: "Me ahorro 1.000". Esta empresa vendedora tiene que buscar un cirujano que opere. Ese cirujano que opere, si él se valora, yo sé que no va a costar menos de claro, lo que yo estoy cobrando, pero tiene que ser alguien que esté peloteado, que no claro, tenga trabajo o que no sea cirujano, por último. Entonces él te va a operar por 1.500 para que a la empresa le quede por lo menos un margen de ganancia. Pero él te dice: "¿Sabes qué? Te pago 2.000, pero tú pagas clínica, pagas materiales y pagas todo". Entonces yo con ese presupuesto de 2.000 tengo que buscar una clínica que se acople a ese presupuesto. claro. Si me van a alquilar mi clínica tiene los estándares altos, entonces no le va a alcanzar. Tiene que meterse a una clínica donde le cobren barato. Entonces ahí vienes bajando todo Qué bien. y Es ahí aumentan importante los riesgos. aclarar y analizar porque no solamente es el doc más top que pueda existir, sino también el qué puede ofrecer la clínica donde opera el dog y la seguridad que sobre todo es la vida de las personas. Ahora, ¿cuáles son esos mitos que hay en la cirugía plástica? ¿Con respecto a qué? Al tema de la operación, o sea, ejemplo, el mito de... Bueno, un paciente a mí me dijo una vez: "No quiero nada plástico en mi nariz". Exacto, Le digo: "¿Por qué no se usa plástico? Es exacto. tu cartílago mismo Lo que vamos a confunden, por modificar". ejemplo, el Sí. tema de De las prótesis las prótesis, mamarias, creen que de exacto, pronto hay prótesis para nariz. exacto, eso O son sea, es falta de conocimiento de pronto del paciente que viene, y es de entenderse, porque no todo el mundo se ha perfilado al área de medicina, escucha cirugía plástica y rapidito relacionas plástico con cirugía. Y como tú dices, no, las prótesis van y parecen plástico, incluso creen te que dicen que son cancerígenas, que tengas ah, cuidado y todo el tema, ¿no? ahí tú tienes que mostrar bastante los estudios que avalan de pronto dicha prótesis. Yo trabajo a nivel del Ecuador, las mejores prótesis que están instauradas aquí en el mercado son las Motiva, ¿no? Vienen con chip, te da una muy buena confianza. Yo me fui incluso hasta la fábrica que nos invitó la marca para que vean cómo se producen y están espectaculares. Doc, mire, hay algunos casos que a mí me parecen interesantísimos, pero súper, súper interesantes. Yo le voy a dar uno y usted me va a decir algunos, porque de hecho usted ha de tener muchísimos. Siempre que una mujer se hace un abdomen, se ve regia, se ve muy linda y a los 2, 3 meses se embaraza. Eso es un caso frecuente, ¿no? Bastante, ¿Por qué? porque Quedan a perfectas. nivel, a nivel de matrimonio, si está con su esposo, eso es como una segunda luna de miel. Ok. Yo he visto los 2 casos, ¿no? Yo he visto personas que van, los hombres más entusiasmados que las mujeres, hágase el cambio y tal, y eso como que les reaviva la llama y ellos son otra vez enamoradísimos. Qué bacán. Pero he visto también los casos en los que el hombre va un poco: "No, yo no quiero que te hagas eso, a mí me gusta cómo estás", y son un poco celosos. El celo se repotencia 3 veces más de lo que ¿Ya? se tenía. Entonces, tienes que ver, bueno, en cuanto a la pregunta, sí es muy frecuente porque aumenta mucho más la parte del deseo, el esposo está como otra vez, no te digo, como una segunda luna de miel, entonces pierden cuentas y Cuál es el otro punto también que suele pasar? que gane más la cuestión del celo, se vuelva eso un poco caótico y terminen separándose y esa persona termine con otra persona, o sea, Sí, también ha también pasado. pasa, ¿no? Claro. Eso yo también tengo, y de hecho, una amiga me contó, mira, dice, mi novio piensa que si me hago, la voy a dejar porque él también le pasó lo mismo con su expareja. La expareja se tuneó y y esa relación terminó. Esos son dos casos, dos historias reales que suceden, ¿no? Lo que pasa es que también, escúchame, cuando tienes una persona que normalmente se ve de un aspecto muy normal, ¿no? Ok. No sobresalta hacia la mirada de los demás con nada, Sí. ¿no? Y está acostumbrada a no ser tan vista.
¿no? Digámoslo de esa forma. Y de repente tienes un cambio brutal donde ya eres muy vista, Claro, ¿no? Empiezan a tener un poco más de atención, ¿ya? Y empiezas a como que a dar cabida, ah, mira, esto es, así ha sido ser, y empiezas a dar claro. carta a esa cuestión y cambia bastante. Se pueden hacer, Hay algo interesante cuando usted me dijo la otra vez que siempre recomienda a las mujeres eh, tomar la decisión de operarse siempre y cuando ya digan, no quiero tener más hijos. sí. Yo por lo general una abdominoplastía, porque la tendencia actual de la abdominoplastía Ok. es hacer plicaturas, que es amarrar los músculos anteriores que están distendidos por los embarazos. Ya antes se amarraban los músculos 4 o 5 centímetros. Ahora podemos amarrar esos músculos hasta 20, 25, 21 centímetros. Quiere decir que con el mismo amarre de músculos se te va formando bastante la cintura. ¿Ya? ¿Qué pasa si te embarazas después de que te amarren los músculos de a ese extremo? Entonces se va a desgarrar la pared muscular, reconstruir es un poco más complicado. eh, Hay que poner a veces hasta malla de contención para que no se vea un buchecito y esas cosas pueden pasar Ujú. si es que te embarazas después de una aplicatura extrema. Entonces siempre recomiendo, cuando ya tengas la paridad satisfecha, entonces ahí sí puedo hacer una aplicatura grande y se va a ver mucho mejor. El Es una doctor, recomendación. el doctor Einstein Jiménez, ¿qué está haciendo por la sociedad? ¿Qué está haciendo como acción social? Te cuento que siempre me ha gustado muchísimo la parte reconstructiva, la parte que básicamente a nosotros no se nos conoce mucho como cirujanos reconstructivos, como por ejemplo mi especialidad tiene que ver mucho con quemados, con partes blandas de todo el cuerpo, reconstrucción maxilofacial en un paciente accidentado, coberturas cutáneas de pacientes oncológicos. Y toda esa parte me llega, pero al hospital, cuando yo soy médico del hospital, porque estas pacientes se van al hospital. Pero actualmente nosotros tenemos un proyecto muy bonito que es una fundación de quemados, donde nuestro sueño es poner una unidad de quemados en la ciudad de Buena Fe. Será la primera en la provincia de Los Ríos como unidad de quemados. Y pues Sin darle fines ese, políticos. sin fines políticos, sin fines de cuestión lucrativa tampoco, es con ayuda puramente social. No tiene que tener tinte político, eso le dije a los integrantes de la fundación, lo que Wow, qué estamos haciendo. interesante. Lo primero que tiene que ser es saber que esto no va con un tinte político, sino solo de ayuda social, ¿no? Sí, porque esa es la estrategia ahorita de los candidatos. Todo el mundo sale Jiménez, Fundación, Einstein Jiménez. Ah, 3 doritos después, voten por mí. ah, no. No va a tener ni siquiera nombre de persona natural, específicamente por eso, para evitarnos de repente que se sea embarrado con tinte político esto, a llamarse de pronto Mi Otra Piel. Estamos recién formándola y estamos en discusión con la cuestión de nombres, integrantes y todo. Sí. Doc, una cirugía plástica que usted jamás haría aunque le paguen una millonada. Mm, por cuestión ¿qué te digo? Las exageraciones con pacientes, ya me ha tocado una paciente, vino con unas piernitas muy flacas, ¿Qué? ¿ya? Y ella me pidió tener mucho glúteo. Me dijo: "Doctor, toda la grasa que me saque, póngamela en las pompis". Y yo: "No puedo hacer eso porque tus piernitas están flacas, no se va a ver bien". "Doctor, yo soy el que le está pagando". Y si yo le digo: "Póngamela, ya busque otro doctor", porque yo soy el que va a quedar de pronto Claro. mi firma registrada en ese glúteo que no se va a ver bien, y la gente a veces no es tan frontal con las personas. Le va a decir: "Uy, amiga, te ves linda". Al rato de la hora se da la espalda y dice: "Uy, esas patitas no son de esa mesa". No, y tal vez y le dicen, y después dice, no, esa es culpa del doctor, Sí, claro, porque yo le dije claro. que no me deje así, y miren, Ajá. Eso siempre echan la no lo culpa hago, o al sea, doctor. siempre trato de hacer las cosas lo más natural posible. Cuando me piden extravagancias hay un límite, ¿no? Hay un límite que hay personas que de pronto jóvenes, de pronto que se las ve un poquito bien, son piernonas, se puede abusar un poquito del tamaño. Pero ya caer en la extravagancia se ve un poco vulgar, ¿no? Entonces, te digo, siempre se individualiza al paciente y por eso la atención de cada paciente debe ser personalizada. O sea, no puedes poner aquí un letrero, se hacen lipos a tanto o se hacen actos a tanto, ¿no? Porque tú tienes que saber qué es lo que vas a trabajar. Ya, y en base a lo que vayas a trabajar es el costo. Doc, ya para finalizar, porque si no nos quedamos todo un día Bueno, hablando, Bernardo.
todo el porque tiempo. la verdad es que cada vez que converso me nacen muchas preguntas. Eh, ¿Qué le diría usted al Einstein Jiménez de 20 años? De 20 años, te diría puchica, en vez de pasar mucho tiempo como cirujano, de cirujano plástico antes. O sea, yo creo que comencé muy tarde, Ok. ya, pero pienso yo que los designios de Dios son así, o sea, tiene que pasar algo por algo, ¿no? Y tiempo de Dios es perfecto, yo creo que fue el momento adecuado. Pero si me hubiese tocado decidir o conocer lo que tengo ahora en cuanto al conocimiento de cirugía plástica y todo lo que hago, pues me hubiese gustado haber comenzado apenas terminé la universidad, hacer cirugía general, porque eso es muy importante también haberlo hecho. Y de ahí enseguida, no trabajar como cirujano, sino enseguida hacer la plástica. Ok, eso es un consejo muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que a usted le ha tocado desaprender? Bueno. El cirujano general es muy tosco. Ok, El cirujano general parece carnicero, ok. ¿ok? El cirujano plástico es más delicado, ¿no? Es como más. Usted venía de esa línea, Yo venía de cirugía general. correcto. ah, Era Mente, pum, 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 punjada, tras, tras, tras. tiembla. Mayormente se usaban las manos, los dedos. En cirugía plástica más se usan las pinzas que los dedos. Ok, Entonces, cambiar esa modalidad es bastante brusco. Y cuando me toca, por ejemplo, operar con mi papá, porque a veces me meto a hacer una cirugía general con mi papá, ayudándolo y esto, pues yo veo como él me maltrata el tejido y yo, doctor, no, no haga así, meta esto, cállate, cállate. Así me entiende. Ese cambio yo creo que es lo que más me costó al inicio. En la formación yo tenía una doctora, la doctora apellido Moreno, cogía una pinza y me hacía así en la mano, no toques, no toques. Y yo, ya, como le disculpe, dije de sí, la regla. no toques. En lugar Yo, de la "Ya regla, está bien, el instrumento. con la pinza". Y yo otra vez con la pincita, sí. Eso cuesta trabajo, porque ya es algo que tú lo vienes haciendo ya mucho tiempo, entonces esas costumbres se te quedan pegadas. Pero ahora se me ha pegado en cambio lo contrario, que cuando opero con mi papá yo tengo que estar, "Doc, no haga así, haga con esto, es más delicado", y es, así. Bueno, interesante. Si un emprendedor o un empresario que recién está formándose se acerca a usted y le dice, Doc, necesito un consejo. ¿Qué consejo me daría? Solo no te rindas, ñaña. Te vas a caer 10.000 veces. Y con Ok, que te levantes una bien levantada, yo sé que la pega. Yo ok. tuve, como te digo, 1000 negocios, Ujú, ni uno pegó. ujú. Y pegó Corpus, entonces Ahí, ahí, de sí, una. Ahí exacto. la inversión, Ajá, ahí. Qué ya. interesante. ¿Cuán importante es para usted la familia? Bueno, es un tema bastante, me toca O en otro bastante. podcast. Yo creo que sí, porque con eso nos alargamos muchísimo. Yo te digo, no puede ser excelente padre o excelente, ¿qué te digo? Pilar de tu familia como tal, o exitoso en esta cuestión, porque Complicado. esto de acá te resta mucho tiempo que de pronto lo necesitarías para la familia. Y si te dedicas más a la familia, descuidas lo de acá y a lo mejor caes en ese balance, ¿no? Que si o me quedo mucho tiempo acá y no progreso, incluso para ustedes mismos, porque mis hijos ahorita están estudiando medicina y necesitan mucho más que mi presencia, de pronto del dinero para poder pagarles sus estudios, ¿no? Que yo Sí, considero que es la mejor herencia que le puede claro. dejar un papá a sus hijos. Entonces, si yo estoy ahí con ellos, pasando de pronto todo lo que tengo que pasar para que ellos sientan la presencia, de pronto no voy a tener el dinero suficiente como para poder solventar todo lo que ellos necesitan. Entonces es bastante, Complicado, interesante analizar sí, eso, ¿no? es ¿Hasta qué bastante punto complejo. soy un empresario, emprendedor, un médico, que tiene que sacarse el aire por cumplir sus sueños, por darle un mejor futuro a su familia? ¿Y hasta qué punto también tengo que ser ese padre que necesita que el hijo esté presente para retarlo, para felicitarlo, para jugar, para viajar, para comer? ¿O no? Y en los pocos tiempos que a veces te quedan, no puedes compensar todo con tus ingresos y decir, bueno, ahorita nos vamos a comer y tal, porque a ellos les hace falta un poco más la presencia. Entonces, sí, les digo, me tocaste una teclita que es un poco bastante sensible para mí, porque yo tengo esa ausencia, básicamente, porque me he dedicado mucho a lo que es mi proyecto y salir adelante, incluso para que ellos estén un poco bien, pero tal vez, soy juzgado de una forma errónea por Sí, la falta de que les hago a ellos. claro.
claro. Entonces es bastante delicado, Y sí. no solamente es usted el que sufre, sino muchos emprendedores piensan de esa manera. Pero también este podcast también es como para decirle, Doc, mire, la familia también lo necesita, el dinero, imagínese, yo conocí a un empresario que yo lo admiraba cómo él trabajaba. Él tenía 13 flotas de buses, 13. Tenía mucho dinero y, Gracias, y, gracias. y yo admiraba mucho a él y él era uno de los mejores clientes en la agencia. Él me dijo: "Mijito, yo confío en ti y te pago para que me hagas un video a toditos los buses y eso sí, pídeme lo que quieras", y fue una de las ventas más, históricas de ProBusiness, ¿no? Que facturé, ¿no? Y yo siempre era muy grato con él porque nunca me voy a olvidar ese tremendo gesto, ¿no? Pandemia se lo llevó, doc, se lo llevó. Y él y para mí fue fuerte porque yo lo admiraba, aunque él no era tan visto a su alrededor porque tenía sus defectos, por ahí decía que tenía muchas mujeres o también que trataba mal a la gente, eh, para mí era un referente, era a mí no me importa realmente cómo trataba a la gente, pero para mí era alguien que marcó mi vida, ¿no? Y y él se fue, ni su dinero, ni sus flotas de buses, ni nada pudo, salvarlo, y al final del día se quedó, esa gente, los hijos llorando y todo el tema, ¿no? Pero eso sí, le digo, considere que la familia es muy, muy importante y el tiempo y la juventud y todo, hay que darle ese equilibrio. Por el resto está bien, lo felicito, que siempre exitoso, siempre innovador esa casa que usted tiene, ese hospital que está haciendo y ahora que está ampliándose, lo felicito y arriba. Gracias, gracias. COVID es otro tema que yo creo que también tenemos que tratar en otro podcast, ¿Vio? porque Hay muchos temas. yo hice medicina en COVID, yo atendí pacientes de COVID con mi hermana, que ahorita me ayuda. Nosotros hicimos atención domiciliaria, pude Qué bacán. vivir de todas las formas lo que es esta pandemia. O sea, tuve muchísimo aprendizaje con respecto al comportamiento de la gente. Yo vi el lado más oscuro de la gente y el lado más bonito de la gente en Wow. esta pandemia. Entonces, es un tema Bendiciones. bastante extenso y se llevó mucha gente, entre ellos, pues mi mamá también estuvo en esas pérdidas y es algo que Claro. todavía no se puede Y y levantar y de el una doctor pérdida como y esa. doctor Fleischmann también, ¿no? Fleischmann lo sacamos prácticamente del panteón. Sí, sí, sí son muy conocidos por eso. Sí, Pero qué gran ser humano que es su hermano. La verdad, ustedes los Jiménez son otro nivel, realmente. Diferentes todos, pero eso sí. tienen esencias marcadas. Listo, estamos terminando. Gracias, Doc, por estar acá. Muchas gracias por la invitación y encantado en volver a tocar algún otro tema que quieras aquí en tu Con todo el gusto, seguro que sí. Esto ha sido Los Pro, aquí un podcast hecho para emprendedores con el doctor Einstein Jiménez.